Súper. Ya. Hola a todas y todos. Vamos a partir. Disculpen un poco el atraso, ya este va a ser la última semana que empezamos un poquito más tarde, pero es que antes tengo peligro, entonces agota un poco. ¿Vieron que les subí los códigos completos de las ayudantías pasadas? No, Subí sí. en material docente, en códigos y programas, les subí los códigos listos de la ayudantía de grillas y de la ayudantía de magnetismo, con el programa hecho. Cosa de que si no alcanzaron a hacer, no lo alcanzaron a hacer completo o tuvieron algún problema en una parte, le echen una mirada porque ahí está completo. Como que deberían ejecutarlo y debería formarlo sin problemas, ¿ya? Para que no quedemos con cosas como que no se alcanzan a hacer o como que quedemos a media, como que mejor les subo el código completo, ¿ya? Ya. Entonces, hoy día alguien me puede decir, bueno, vamos a empezar a ver métodos eléctricos, en este caso eléctricos de corriente directa. ¿Alguien me puede decir qué vieron con Laura hoy día? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Yo falté de nuevo. Amiguito, vimos los métodos eléctricos y cómo nos ayudan, no sé, a saber cosas como la resistividad de la roca o eso me acuerdo. Claro. Entonces, el método eléctrico que vamos a ver específicamente en la clase va a ser el sondaje eléctrico vertical. Es el método más simple de inyección de corriente. Hay muchos métodos eléctricos. Los métodos eléctricos y electromagnéticos son los más usados en la industria, son los más usados en aplicaciones porque son equipos baratos. El sondaje eléctrico vertical, vamos a ver que es muy simple de hacer. Eh, en general se ocupa harto para prospección de agua, entonces en este momento en Chile los métodos eléctricos electromagnéticos son los más usados en la industria en general. Entonces, tal y como dijeron, al final la gracia de los métodos electromagnéticos y eléctricos es que vean una propiedad, así como gravedad y magnetismo veían densidad y susceptibilidad magnética respectivamente. En este caso, eh, se va a ver el concepto de resistividad o su inverso, que es la conductividad, ¿ya? En general, en geoquímica se trabaja harto con la conductividad, ya como para que tengan como la diferencia. Mucha geoquímica de agua, por ejemplo, se trabaja mucho en conductividad. En general se tiende a medir mucho más la conductividad, los conductivímetros son más usados, etc. Pero en geofísica vamos a trabajar con resistividad porque eh, en general las cosas que buscamos son más resistivas. El problema con la resistividad, a diferencia de la densidad quizá y a diferencia de la susceptibilidad magnética, que si bien habían varios rangos, aquí podemos ver la resistividad, tenemos arcillas, podemos ver que podemos tener arcillas con 10 ohm metros o arcillas de 100 ohm metros. Podemos ver que existe una alta variabilidad de valores de resistividad, además son valores logarítmicos, ¿ya? Es importante que la resistividad es una variable de Jeffrey, digamos, que en las inversiones que realizan todos estos métodos hay que tener cuidado con ese tipo de variables, ¿ya? Yo mismo tuve que tener cuidado con ese tipo de variables. En general, los intrusivos son resistivos y las cosas porosas son conductoras. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la sal, ¿ya? Y uno diría que la sal es conductora o resistiva. ¿Conductora? Es conductora cuando está en medio acuoso. Si yo tengo una costra de sal, va a ser resistiva, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que en verdad la resistividad depende de muchas cosas, depende de la composición, de la porosidad del suelo, si existe presencia de fluido, muchas veces de la temperatura, la presión, hay un largo etcétera de variabilidad en la resistividad, así que es un parámetro un poco que hay que tener cuidado al interpretarlo tan fácil de alguna forma. No sé si se entiende. Como que no porque encontré una resistividad de 100, por ejemplo, puedo decir que encontré arenisca o que encontré agua o que encontré arcilla o que encontré roca metamórfica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el agua de glaciar
que vendría siendo por acá, tiende a ser más resistiva que conductora. ¿Ya? Entonces, muchas cosas como que parece que no son, entonces si uno está haciendo exploración geofísica cerca de glaciares y, no y se derrite el glaciar, lo más probable es que la zona resistiva que yo encuentre es agua, y ustedes me dicen, pero el agua es conductora, y yo les voy a decir, pero es que agua pura, claro. Entonces, ojo con eso, y ¿por qué se los digo? Por los papers, ¿ya? Por eso se los digo. Y entonces, bueno, los métodos de corriente directa, en el fondo lo que hacen es inyectar una fuente eléctrica y un flujo de corriente y de un lado hacia otro, ¿ya? Y vamos a inyectar corriente y tenemos que medir la diferencia de potencial. Ya imagínense que esto es lo mismo que un circuito eléctrico, y la gracia, al igual que vamos a ver en sísmica, que digamos la corriente me va a decir de alguna manera qué pasa, qué le pasa cuando pasa por estas capas de la Tierra. Se supone que estos son modelos de capa simple, cada capa va a tener una resistividad y una espesor, ¿ya? Este es el típico ejemplo donde inyecto corriente a los lados y mido la diferencia de potencial al medio. Lo puedo hacer al revés, también, ¿ya? Y lo puedo hacer de muchas maneras, que no lo vamos a alcanzar a hacer acá, pero hay todo un desarrollo matemático que no nos vamos a enredar en eso, pero en el fondo, donde inyectamos corriente, en este caso en C, y donde medimos potencial, en este caso P, nos va a decir el tipo de arreglo, la disposición en terreno que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Es importante porque me da, primero tiene que ver con la geometría del problema, me va a decir a qué profundidad puedo alcanzar. ¿Y por qué? Porque según ley de Ohm, acuérdense que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad, ¿ya? En este caso nosotros tenemos el concepto de resistividad aparente, y tenemos un factor geométrico, y este factor geométrico acá tiene que ver con la distancia o las disposiciones en terreno de mis electrodos y de mi medidor de voltaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular resistividad aparente eh, en un arreglo de Schlumberger, voy a tener que ver la intensidad que yo le inyecté, ver el voltaje que me resultó, y voy a tener que multiplicar por este factor geométrico, y este factor geométrico no es nada más y nada menos que la distancia, o tiene que ver con la distancia entre donde yo estoy inyectando corriente y donde estoy midiendo potencial, ¿ya? Eso es el sondaje eléctrico vertical. Tengo electrodos que están inyectando corriente y mido la diferencia potencial, ¿ya? Vamos a ver un poquito el concepto de resistividad aparente. El concepto de resistividad aparente es un poco complejo, pero igual se ocupa harto en sísmica, pero en el fondo yo no sé, la resistividad aparente, piensen que es como un ponderado o una multiplicación entre el espesor de la capa y su resistividad, y además ponderado por cuántas capas tengo. No sé si se entiende. La señal que yo envío por acá, en el fondo, la señal va a pasar por una capa con una resistividad específica, que tiene un espesor específico, a lo mejor va a pasar hacia abajo y después se va a devolver, y toda esa información va a quedar guardada en la señal. Y por eso es que nosotros hablamos de resistividad aparente y no de resistividad. Los modelos de resistividad solamente aparecen una vez que yo hago una inversión, ¿ya? Una inversión o una modelación directa, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Es súper importante también mencionarles que en general a ver si lo tengo acá, no. En general a la corriente le gusta viajar por zonas conductoras. ¿Qué significa esto? Significa que si yo dibujara las líneas de corriente acá, la mayor cantidad de líneas de corriente va a estar en la capa superficial y me va a dar información de la capa superficial. Y va a dejar de ver quizás capas inferiores.
En este caso tenemos una resistividad muy alta en la primera capa. Entonces a las líneas de intensidad de corriente va a ser difícil atravesar esa capa resistiva y darme información. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con el terreno en el que yo estoy. Si yo tengo una capa muy conductora en superficie y quiero aplicar este método, lo más probable es que llegue a haber 1 metro en profundidad, porque toda la corriente se quedó atrapada en la zona, en la capa conductora. Y por el contrario, si tengo una capa muy resistiva arriba, nada de corriente va a pasar hacia abajo, entonces tampoco voy a poder ver nada, ¿ya? Y por eso, además de los métodos eléctricos que tienen que ver con la inyección directa de corriente, se ocupan los métodos electromagnéticos que se portan mejor con las capas resistivas, ¿ya? Es súper importante que mientras más corriente yo inyecte, más profundo voy a poder ver, ¿cierto? Es como directo. Y que obviamente existe una disipación de la energía a la profundidad. En África, por ejemplo, existen estudios de sondaje eléctrico vertical que básicamente es como que conectan el sistema interconectado central al suelo y logran ver bastante profundo, ¿ya? En general, nosotros en el terreno no tenemos tal nivel de potencia y se prefieren otros métodos cuando queremos alcanzar ciertas profundidades, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el sondaje eléctrico vertical y el perfilaje eléctrico vertical? ¿Ya? Eh, que en general en la industria se ocupa mucho el ERT y en sus trabajos también, ¿ya? En sus trabajos de paper se ocupa mucho el ERT o perfilaje eléctrico versus el sondaje eléctrico vertical, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quisiera alcanzar mejores profundidades, por ejemplo, y hacer mi arreglo de sondaje eléctrico vertical, dipolo-dipolo, ya en la otra diapositiva salían. Y mientras más corriente inyecto y mientras más me alejo, puedo alcanzar mayores profundidades con una limitante, ¿cierto? Y eso me va a servir solamente para ver variaciones en profundidad. Es decir, tenemos capas y cada capa es homogénea y en profundidad va variando la resistividad. Pero ¿qué pasa si yo tengo una diferencia, en este caso, una diferencia lateral? ¿Ya? Entonces lo que se puede hacer es, en vez de empezar a correrme hacia los lados para alcanzar mayor profundidad, me quedo fijo en el largo de mi arreglo y me voy desplazando. Y así voy obteniendo un perfil. ¿Se entiende? Muchos sondajes eléctrico vertical me van a indicar solamente como en este plano. Pero ese plano se va a juntar con este, se va a juntar con ese, y en vez de tener una dimensión, vamos a juntarlo todo en 2 dimensiones. ¿Ya? Las consideraciones prácticas de este método son, bueno, ustedes saben que existe el potencial espontáneo, es decir, existen cargas en el suelo espontáneamente, y por lo tanto, cuando yo inyecto corriente, tengo que hacerlo de forma directa e inversa. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar las polaridades de donde estoy midiendo el voltaje, que en el fondo, imagínense que en vez de mido positivo o negativo y después doy vuelta al enchufe y mido positivo o negativo, ¿ya? Eso va a estar en los datos, ¿ya? Y ahí les voy a explicar bien. Obviamente, como ya les comentaba, si no pasa corriente al suelo, no me sirve de nada el método. Así que tengo que tratar de minimizar la resistencia del instrumento que son los electrodos al suelo. ¿Y cómo lo hago? Generalmente le echo agua, ¿ya? Para que efectivamente haya contacto. Ojalá usar electrodo no polarizable, quiere decir eso, que no tengan una acumulación de carga preferente en un lado, porque si no voy a estar viendo lo que más instrumento que suelo. Tengo que tener ojo con la capacidad de inyección de corriente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de esa capa resistiva de sal? Que era resistiva y que impedía que las líneas de corriente pasaran. Además, esa capa de sal es muy dura, ¿ya? Entonces, yo no puedo inyectar corriente porque los electrones ni siquiera se pueden enterrar en el suelo. Y como ya les decía, hay que tener ojo porque en general las capas conductoras se tienden a llevar toda la señal. Entonces, si yo tengo una capa conductora muy superficial, no puedo ver a tanta profundidad como teóricamente me dicen los arreglos, ¿ya? Entonces,
vamos un poco con la actividad y en este caso voy a abrir yo el programa. Vamos a ver cómo funciona el de ejemplo y ahí van a seguir ustedes, ¿ya? Y van a tener la maravilla de ver cómo funciona un programa geofísico que ustedes van a hacer algo y les va a crear 20 archivos. Nadie sabe por qué, pero hay 20 archivos. Entonces, yo lo instalé y lo instalé en mis programas. Voy a compartirles pantalla. Ahí está. ¿Ven el programa, cierto? Sí. Bueno, este programa es bastante simple, lo encontré después de mucho buscar. Es un programa ruso. En general, los rusos son muy buenos en métodos electromagnéticos y los gringos son muy buenos en métodos sísmicos. Guerra Fría. Y está en español para ustedes. Pero igual tiene sectores en inglés, así que en verdad es como casi un poco de mentira. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el archivo de prueba. ¿Ya? Entonces, archivo. Voy a añadir el archivo. Y yo lo tengo en mi carpeta. Y me dice archivo de ejemplo, comentario, y me dice que el tipo de arreglo es Schlumberger, 4 electrodos, y le pongo OK. ¿Ven lo que generó, no? Sí. Súper. Entonces el programa funciona bien. Ya tenemos una pseudo sección. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo 4 arreglos. Ahí podemos ver los números que hicieron sondaje eléctrico vertical con la misma largo y por lo tanto ahora puedo tener un perfil en 2 dimensiones. ¿Ya? Es súper importante que veamos que este perfil no dice resistividad, dice resistividad aparente. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos un modelo de capas específicamente para uno de los sondajes eléctricos verticales, el 5.94, y que me dice, mira, esta es la curva de resistividad aparente, la negra, y la roja es la que me genera el modelo con estas dos capas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo muevo mi capa en esta dirección, podemos ver que varía el espesor de la capa y cómo se intenta ajustar a la curva. ¿Ya? De hecho, la gracia de este programa es que ustedes pueden hacer esto, porque si no habría que haber instalado una librería en Python. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer split. ¿Y qué significa eso? Que generé una nueva capa. Ya, ahí está. Entonces ahora en vez de tener 2 capas, tengo 3 capas. Y con 3 capas voy a ver si puedo ajustar de mejor manera la curva. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer otra capa, split. Y voy generando capas para ajustar toda la curva. Pero no se puede generar una capa en una parte que uno quiera. Eh, Es que la vais moviendo, pues tú la ahí, acomodas como... ahí, así, Algo así, sí, 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 sí. claro. Entonces, les presento la modelación directa. Ya que ustedes en el fondo van poniendo las capas hasta que ajuste la curva. También tienen la opción de invertir, que en el fondo les va a dar o les debiese dar las mejores, en este caso no invirtió, debería darles las mejores capas, pero a mí lo que me interesa es que ustedes jueguen con esto hasta que logren ajustar la curva. ¿Y por qué? Porque hay varias preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a volver cuando estemos todos y vamos a ver cuántas capas le pusieron cada uno a los modelos que vamos a ver ahora, ¿ya? Y podemos ver que el mejor modelo es el que tiene menos capas.
o el que tiene más capas, o depende de dónde estoy. Y por eso también lo curioso es que muchos de ustedes van a ponderar espesor por resistividad. Yo cambio el espesor de mi capa o puedo cambiar la resistividad de mi capa y voy a tener el mismo efecto, ¿ya? Que son las cosas que quiero que vean con el programa, ¿ya? Las bases de datos que yo les subí corresponden a sondajes eléctricos verticales. Entonces, ustedes para importarlos tienen que hacer lo siguiente. Igual está en el data, pero tienen que crear. En este caso estaba importado el ejemplo, pero tienen que copiar el ave medios de los Excel, copiar la resistividad aparente de los Excel y le van a poner OK y van a poder empezar a jugar con el modelo de capas. ¿Les parece? ¿La había que copiar? Disculpa. Voy a mostrarles al tiro. Voy a mostrarles al tiro el archivo Excel. Eh, voy a compartir pantalla. ¿Por qué no? Ahí, no. Ya. En el archivo que yo les subí van a encontrar dos sondajes eléctricos verticales de dos fechas distintas, de dos lugares distintos, y van a encontrar lo que uno obtiene en terreno. Uno obtiene, en este caso, como era un perfil de Schlumberger que pueden ver en la presentación, que tiene cierta geometría, a mí me interesa el AB medios, o el largo de las inyecciones de corrientes partido por 2, ¿ya? Y como les decía, lo del ciclo directo y lo del ciclo inverso, en el fondo lo que se hace es dar vuelta el positivo y el negativo de la corriente, ¿ya? Y el ciclo combinado, entonces, ustedes tienen que igualar el promedio de la intensidad y del voltaje. Y tienen que obtener el factor geométrico K que sale en la presentación para el arreglo de Schlumberger. ¿Ya? Y una vez que tengan esos datos, pueden importar acá la resistividad aparente y el AB medios. Y van a empezar a modelar. ¿Ya? Esa fórmula también se las debe haber dado Laura, por si la tienen por ahí. Si es muy difícil, me avisan y les voy a dar la resistividad aparente para que empiecen a jugar con las capas. ¿Les parece? Ya. Ya. Nosotros teníamos que calcular todo lo que está vacío. Sí. Ah, Y después sí. pasar en el programa, como les expliqué, el AB medios y la resistividad aparente. Y así el programa les va a tirar al tiro las capas y después vamos a ajustar las capas, después vamos a volver todo y vamos a ver cuántas capas le pusieron a cada una y qué podría hacer según ustedes. ¿Les parece? Si es muy difícil calcular el K y no se entiende, les voy a pasar la resistividad aparente. Pero primero inténtenlo, ¿ya? Entonces los voy a dividir en grupos. Todas y todos pudieron instalar el programa para no dejar a personas que no pudieron usar el programa juntos. Yo no pude. ¿No pudiste? No, no pude. No, no sé por Yo, qué. yo sí lo tengo. Ya, entonces, bueno, los voy a repetir en grupo aleatorio y si Diego está con alguien, hay un grupo que no, los voy a cambiar a mano, ¿les parece? Para que no perdamos más tiempo. Ok. Bacán. Entonces, ¿de a tres?
Hola. La K es el V partido en L. La K es vol. Partido en la de al lado. La K es Ya. esas dos partidas. Está lo que Luis. ¿Qué es SP de acá en el programa? Self-potential. Potencial espontáneo. No Ya. sé. Es que falta la clase de la mañana y empezaron con este momento del lecture, entonces estoy un poquito perdido. Y los chiquillos me dijeron que la profe no subió el Power, entonces no sé si tienen todas las fórmulas Ya. para poder tener eso. Pero lo curioso de este programa es que si tú completas el AB medios, el MN, el B y el I, automáticamente te va a calcular el K y el ROA. O sea, si yo ahora tengo el AB medios, el MN y voy a tener el K y el RA. Si tú completas con el V y con el I, sí. Ah, ya. Y eso no se usa entonces, esto. No. Ya. ¿Y el B qué es? ¿Y el I? El B es el voltaje y el I es la intensidad. Ah, ya. Entonces tenemos que calcular estas dos cosas y después los pego acá, los datos. Sí. Luego pongo OK y tendría automáticamente los datos de acá. Sí. Ah, ya. Entonces tenemos que buscar las fórmulas primero. No. Por ejemplo, para la intensidad tienes que ocupar como el promedio. De estas dos. Claro, ocupas el promedio, pero el ciclo reverso, como está negativo, le pones positivo. Ya. Y, Entonces y lo mismo el B, el B. y el voltaje, claro. Multiplico por menos 1. Al No, voltaje lo multiplico por menos 1 también, ¿cierto? no. Eso queda como negativo. Tú los vas a sumar y los vas a dividir por 2. Vas a hacer el promedio. ¿El voltaje? Sí. Porque la intensidad de corriente es un parámetro que nunca va a ser negativo. Porque ¿qué me indica la intensidad? La intensidad indica que las cargas en vez de viajar de negativo a positivo están viajando de positivo a negativo. El voltaje, en cambio, es una variable que tiene signo. Ah, ya. Y en este caso, el voltaje es el ciclo directo más el positivo del voltaje dividido por 2, que es lo mismo que... Ah, ya. Ahí sí. Es el ciclo directo menos el ciclo reverso partido por 2. Esa es la fórmula. Entonces se las voy a dar a todos. ¿Lo va a escribir en el chat? Sí. ¿Pero Ah, este ya. chat es del grupo? Sí, del grupo Zoom. Entonces, el voltaje combinado es igual al voltaje Con los paréntesis. Sí. directo, Sí, ya. Ahí igual suma. el voltaje inverso ¿Mm? dividido por 2. El de los voltajes es el promedio, ¿cierto? Ah, El voltaje es el promedio, ¿cierto? aquí lo estoy anotando, porque no ¿Mm? necesariamente. Y la intensidad es igual a la intensidad promedio de las intensidades
arregla la fórmula, Miguel, porque el directo menos el inverso, entonces va a dar positivo. ¿Cómo? En el chat. Ah, no podéis ver el chat. El, No puedo ver chat, el no sé voltaje cómo. combinado, el voltaje directo menos el reverso. Entonces te va a dar menos. Pero no me dijo que el I era siempre positivo, entonces te lo Pero explico aquí por lo uno. anotó ahora en el chat. Pero estamos en el Déjame web. ver si puedo. ¿Cómo pongo el chat? Te lo mandé por WhatsApp. Al grupo. Ahí sí. Esas son las fórmulas que voy a copiar en todos los grupos. Hola, alguien me llamó acá. Voy a escribirles algo por el chat. Ahí. B combinado igual B directo menos B inverso partido en 2. I combinado, I directo menos I absoluto. ¿Cómo es el I combinado? Es la corriente directa Menos el absoluto multiplicado por el inverso. No, tienes razón, se me... Chipote, ahí sí. Es el promedio con el inverso positivo. Ya, Como les decía al otro grupo, si ustedes ponen AB medios, MN, B e I en esta tabla del programa, automáticamente les va a calcular K y Rho sub A. Y no necesitan usar la fórmula. Profe, primero que todo, ¿cómo paso los datos a este programa? Tú copias el Excel y le pones pegar. Tú copias Todo los el Excel. medios, copias la columna y después la copias en el AB medios. Pero no me dejó pegarla. ¿No me dejó pegarla? No. tratamos de copiar y pegar, pero al parecer no. ¿Cómo la copiaste? Un control V. Voy a abrirla de nuevo. Y con clic derecho, Ponle copiar. Ah, ahí está el error. Estás copiando la primera celda sin datos. Entonces el programa te tira error. Copio todo eso. No, desde la celda A6 hacia abajo. Desde ahí. Sí, porque el programa te estaba diciendo que... El primer dato estaba vacío. Sí. Bienvenido a los programas geofísicos. bien mañoso. Ponle pegar. No, A ver, el último dato salió ahí. ¿Cómo vuelvo atrás? No, todo no. bueno, ahí está la fórmula. Profe, ¿y por qué me salen datos acá en el MN? Porque lo pegaste mal. ¿Sí? Sí. Ah, tienes que salirte del programa, porque si no va a quedar guardado eso. Y volver a abrirlo. Ya lo pego aquí. Sí. Me sale un 5 ahí. O lo tengo que pegar acá arriba. No, pues tiene que ser la primera. Qué raro. A mí no me pegaba el 5. Y no sé de dónde sale el 5. Parece que el 0,5 lo transforma a 5. Ah, ¿Será por el punto? claro, yo tengo ¿Será el la Excel coma? configurado con punto. Tú lo tienes configurado con coma. Compañero, estimado ayudante, me tengo que retirar, tengo que hacer una diligencia, disculpen. Me voy a poner al día.
Hasta luego, compañero. Hasta luego. No, Disculpen me la la transformó molestia. todo a punto, no puede ser. Mira, para solucionar eso rápido, lo que yo hago es abrir un bloc de notas, copio toda la columna, la pego en el bloc de notas, le pongo buscar punto y reemplazar por, o sea, buscar coma y reemplazar por punto. Copia toda la columna, ¿no? No puede ser. Pero en verdad es el puro dato que te está molestando. ¿Por qué no copias, dejas la primera celda en el programa vacía y después le pones 5 a mano? Ya. Ya, aquí está la fórmula para que calculen el combinado y el inverso, y si lo ponen directamente les va a calcular el K y el ρ sub A. Ya. Pensé que estaba mostrando pantalla y dejé de compartirla. Así que me falta un grupo. Ahí llegó. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Calculamos el B y el I, pero intento copiar el B acá y no me aparece. Me aparecen acá. O copio el I y se me cambia el B y el RO se me pone como el I. Y si los trato de poner a mano, por ejemplo, un 34, bajo al otro cuadro y se borra el de arriba. Tienes presionada la casilla de... ¿Y el ρ sub A por qué te apareció? Porque yo copié los datos de I, pero no me aparecen los datos de I. Yo pesqué ya. la columna que tengo acá en el Excel de I, la copié toda y la pegué acá. Y me aparecen los mismos datos de I, pero acá en RO. Ya. Vaya a tener Se que supone que calcular... Se supone que vas a tener que calcular el K. lo calculo acá entonces. Sí. Y si calculo K, ¿cambiaría esto de que puedas copiar los datos acá? Debiese. Entonces Al calculo el final, K, copio el K. el programa está calculando al final la resistividad aparente. Y si tú le das el K, deberías saberlo. Entonces calculo el K primero acá. Puedes cliquear en esa ¿Cómo? pantalla anterior. Puedes cliquear, dice, al lado de Schlumberger hay un UI y dice RO. ¿Puedes cliquear RO? ¿Ese? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y ahora te deja pegar? ¿Cómo anotar número? ¿Sí? A ver, No. se borra. Ya. Entonces lo que voy a hacer es subirle los datos completos y van a pegar AB medios y ROA. ¿Ya? Ya. Como la... ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? Profe, ¿cuál es la N? ¿Cuál es la A? MN esa o no? Aquí. La A es entre M y N. Sí, ¿y la N solita? ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí. estamos viendo la de Schrödinger, Ya. que sale NA entre La P2 G o no. y C2. La G, claro. Claro. N sería 2 o no. N sería AB medios. Yo tengo otra fórmula a todo esto. Ya. De todas N maneras, sería B partido por A. Nada que ver. en este caso, lo que voy a hacer, porque
el programa no hace lo que yo creí que podía hacer, que era que tú le pasabas el I y el B y te calculaba K y A. Así que lo que voy a hacer es subirle los Excel completos para que solamente rellenen el RO, rellenen el AB medios y el RO sub A. Y ahí van a estar todas las fórmulas incluidas en los cálculos. ¿Les parece? Profe, no entiendo esa parte de rellenar el ave medios. ¿Me lo explica, Ándate por al IP, al programa. favor? Ya. ¿Le comparto pantalla? Por supuesto, porque si no, no puedo ver. Ah, ya. Ya. Aquí estoy. Ya. Entonces tú le pones crear, archivo, crear. Entonces ahí rellenas con el AB Ah, medios y el RO sub A. aquí solo copio esto. Claro. Pero como no tienen el RO sub A y el factor geométrico no es la fórmula que yo les di, lo voy a subir en Excel completo. ¿Les parece? Ya. Ya. ¿Esperamos nomás? Sí, lo voy a subir a... eh, 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 eh. Creo que solucionamos problemas. Ahí está el K y el RO. Hola.
Había aparecido los datos, había que apretar ahí. Vaya. Bueno, de todas maneras acabo de subir el Excel. Pero esos son los datos de acá, ¿cierto? Déjame revisar. El copiar eso se me pusieron automáticamente el K y el RO. ¿Cuál? ¿Estás usando la hoja 1 o la hoja 2? ¿Cómo? ¿Qué datos estás ocupando? ¿Los de Schlumberger 1? Los de la hoja 2. Linderos. Sí, no me fijé que está el 2. Me empezó por la 1. 84.9 y a ti te quedó... ¿Puedes mostrarme lo que te quedó? Sí, Sí, ahí está. 84. está bien. Ah, ya buena. Y ahora ponemos que irnos acá. Sí. Vamos a darle en el escritorio. No sé si es buena idea que lo guarde en el escritorio, pero bueno, porque te va a generar 4 archivos. ¿Cuánto? 4 o Ah, 5. ya, pero había hecho una carpeta de la ayudantía. Vamos a ponerle la carpeta de la ayudantía. Súper. Entonces el programa se hacía lo que tenía que hacer. Ya. Ahí está. Ahí lo vamos a guardar. Y aquí tenemos que jugar con estas líneas. Sí. Esta es la que hay que ir moviendo, ¿cierto? No, Oh, ahí estamos viendo el dato. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde está? El modelo. Ciérralo, pues, y volví a abrirlo. Ya. Adiós. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es lo que hay que mover. Eso. Ah, ya. Y ahí le puedes poner split. Este es el que va con... El Este negro que se son mueve. los datos, el rojo es la respuesta del modelo que tú estás creando. Con este... Aquí se mueve, ¿cierto? Sí. Sí, y en la otra ventana dentro de este mismo programa tiene que estar una tablita que va a salir cuando tú vayas creando las capas y los valores de la resistividad que le estás poniendo. Ya. Súper. Voy al otro grupo. Ya. Hola. Hola, profe. Súper. ¿Saben que los chiquillos me dijeron que basta que reemplacen en la columna de V y en la columna de I las intensidades que han calculado y automáticamente el programa les va a calcular el K y el ρ sub A. Es graficado como una curva, ¿no? Sí, graficado unos puntos. Lo que sí, el programa es como bien mañoso, así que si ustedes ya jugaron con este crear, van a tener que cerrar el programa y volver a entrar porque si no les va a quedar guardado esto. Ustedes recibieron esto, ¿cierto? Lo que puse en el chat. Sí. Entonces, ustedes solamente reemplazan, claro, y SP no lo llenan, porque SP es de potencial espontáneo. Sí, yo lo estoy transcribiendo hacia el lado y lo borro. Súper. El gráfico queda con punto nomás. No se le hace nada más. Pero, claro, solamente tienen que llenar el voltaje y la intensidad. Y Y automáticamente, después de eso, les va a dar la resistividad aparente. Profe, ¿y los que son negativos, qué onda? Es porque pusiste potencial espontáneo. ¿Pero los pongo como negativos nomás o no? Tienes que ponerle 0. Y ahora te falta llenar en el voltaje. Entonces este que era menos... No importa que sea menos 5. Ah, ya. Lo importante es que la resistividad aparente tiene que darte un valor siempre positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? La resistividad aparente. Porque la resistividad como propiedad física
no existe negativamente, porque es la resistencia de un material a que pase la carga eléctrica, ¿cierto? Mm. Entonces va de 0 a un valor. No existe la resistividad negativa. Ya, entonces rellenen con B y con I, o si no, vayan al Excel que acabo de subir y rellenan solamente AB medios y Rho sub A y listo. ¿Ya? Aquí solo me falta rellenar el voltaje. Sí. Ya. Pero yo lo subí a un cursos, a un campus, otro, pero que sea el mismo, ¿Este o no? claro. Pero te enojo que está con comas. Y el programa lee puntos. Shwata. ¿Y de aquí puedo cambiarle los puntos o no? Puedes configurarlo, puedes configurar tu Excel. Pero yo te recomiendo que lo pegues en un bloc de notas. O que los redondees con 0. Sin decimales también. No puedo llegar al inicio, no me deja esta cuestión. Voy a cerrar ahí primero. Ya, pero ahí están los datos. Hay otro grupo que ya le resultó, así que me están llamando de otro y vuelvo, ¿ya? Ya. Ya. Hola, profe. Profe, Sí. Aló. Lo siento. Como estoy usando el celular, el internet del celular, si me llaman, se desconecta. oh, profe, ¿qué es SP? Self-potential, potencial espontáneo, no tienen que llenarlo, porque estamos trabajando Ah, solamente con corriente directa. Ya, pero es que, por ejemplo, yo sí. ¿Y hay que llenar a mano los datos, entonces? O sea, puedes copiar la celda y pegarla. Sí, pero es que lo que pasa es que como que se... No sé qué pasa, pero se copia en otra parte. Ah, yo sé lo que pasa. Tienes que... Hay un botón al lado de Schlumberger. Eso. ¿Ese? Al lado, al lado, al lado. Al lado, al lado. Ese. Si tú aprietas ahí, te deja llenar B y... Super. oh, en serio. ¿En serio? ¡Ah! El poder. El poder. Oh, Esa. Listo. ¿Y sale el cal tiro, no? Sí, lo calcula No. solo el programa. No se tiene que complicar con fórmulas. Qué maravilloso programa geofísico. bueno. ¿Y por qué me salen diferentes? ¿Qué fórmula ocupaste para calcular I y B? ¿El promedio, no? No. Ah. Así que te recomiendo que descargues lo que acabo de subir, que ya está completo. Ah, pero este, pues. El que está combinado, pues, profe, ¿o no? Este. Sí, y da otro valor de resistividad aparente. Sí. ¿Qué voltaje y la intensidad y el AB medios? Es que es imposible que tenga una resistividad negativa. Ah, claro. A ver, Imposible.
punto no. O, en verdad, vuelve a copiar solamente la B medios y el row aparente, para que pueda empezar a jugar con los modelos. Bueno, ¿y cómo se saca entonces? ¿Se vuelve todo cero? Porque... Yo creo que tienes algo mal copiado. Recuerda que si tú tienes el Excel configurado con comas y puntos, queda la escoba. Porque Ahí ese está. programa lee puntos. Y ese Ah, está programa configurado con copa. Ese es el problema. Por eso quedó la escoba. Ya. Puta, tengo que cambiarlo a todo punto. Ay, no me acuerdo cómo se hacía. Pero te recomiendo que por último lo redondees nomás y los dejes todos sin decimales. Así te Eso, complicas eso, menos. eso lo hace el programa. ¿Los dejó sin decimales nomás? Sí. No, según yo, al otro grupo que le pasaba esto era muy distinto. ¿Cómo? Porque no puede dar un valor de resistividad aparente. Negativo. Al principio. Claro, porque no existe la resistividad aparente negativa. Mm, Pero intenta modelarlo así. Lo más probable es que calcule el promedio entre los primeros 3 puntos y te quede positivo. ¿Ya? ¿Y después qué se hace? ¿Ok? ¿Dónde dice que...? Ah, ya. Te lo va a hacer guardar. Y después... Profe, ¿cómo tiene que quedar? Ahí está. ¿Así? ¿Viste que al final el dato negativo hizo algo? Ahí está. Sí. Ahí está. Hice algo. Ya. Entonces, en una de estas ventanas que están abiertas, en una de estas ventanas dentro del programa que están abiertas, existe el que es para modelar. Ok. Ahí está. Y ahí tú le puedes poner split y le vas cambiando la capa. Entonces el negro es los datos, el rojo es el comportamiento del modelo según tú varías las capas. Split. ¿Y cuál hago split? Raro. Split. Intenta hacerlo. Ahí está. Y en el recuadro te aparece cuántas capas le estás poniendo. Ya. ¿Sí? Mm. Súper. Ah, es rara la curva. Las Como que curvas de resistividad aparente son súper raras. Prueben con el otro también. Po. A ver si les da otra curva distinta y cuántas capas les da. Súper. ¿Qué grupo? Creo que no he visto nunca. Hola, ¿cómo le fue? ¿Verdad? Sí. Empecé a eliminar todos los puntos que no podía acomodarla bien. Ah, finalmente se te Iba a corrieron los empezar de nuevo. puntos de medición. ¿Ah? Te corrieron los puntos de medición. Los negros, ¿o ¿Se no? corrieron? Ah, ¿verdad? Estos negros no eran así. Es que lo abrí, lo cerré y lo abrí de nuevo. Creo que era distinto aquí. Pero no podía acomodarlo bien. ¿Qué tan preciso tiene que ser el ajuste? Buena pregunta. ¿Qué tan preciso tiene que ser el ajuste? No tengo idea. Es que más puntos entrega más precisión, yo creo, ¿no? Se ajusta más el gráfico rojo al negro. Ya, pero ¿tiene sentido que haya tantas diferencias de capa en un sondaje de 50 metros? ¿20 metros? No, ¿10 metros? aquí ¿5 metros? vais a poner 2 o 3 capas, ¿no? Yo creo. Entonces es una locura de 7 capas.
Mira la profundidad, mira los espesores y las profundidades de las capas. Tienes una capa de 75 centímetros. Mm. ¿Tiene sentido eso? Puede ser que sí, puede ser que haya justo, esté en un río y justo arriba tenga muy arena muy fina y abajo y es muy pequeño el espesor. Sí. Como puede ser que no. Puedes Depende de qué argumentar de escala se ve la capa igual. puedes argumentar de que es mejor, el sondaje eléctrico vertical tiene mayor información en superficie, entonces al final dejo una capa más o menos grande que la que yo nunca voy a poder ver abajo. Supone que esta línea negra, ¿qué significaba? Los datos, pero en tu caso las corriste. No sé cómo los corre, pero ya estos eran los datos que se obtuvieron como en terreno. Sí, Ya, entonces ahora estamos tratando de ajustar la curva a los datos. sí, con un Como modelo lo de capas. observado con los... Ah, Claro. ya. Y ahí, y eso es para poder que nosotros, o sea, con la cantidad que supone que capas que voy haciendo, es como subimos la cantidad de capas que hay de cierta densidad. Entre más nos parecimos a la curva. Claro, pero no es densidad, es resistividad, acuérdate. Ya, resistividad. La altura y el D que era, El D, el espesor de la capa, y el H debe ser a ver, la altura es el tope, alguna debe ser el tope de arriba, otra debe ser el tope de abajo y el otro debe ser el espesor. Pero no recuerdo bien específicamente en este programa cuál de las tres era. Aparte que yo también lo aprendí a usar ayer. la resistividad como que nos indicaría hartas características de la capa, ¿por cierto? Claro, por ejemplo, tú estás diciendo que tienes una resistividad de 2000 ohms metros y justo arriba tiene una resistividad de 280. ¿Puede cambiar tanto la naturaleza? No lo sé. No. Entonces, vamos viendo. ¿Cómo van con el ajuste? Es que la verdad, profe, no entiendo muy bien lo que estamos haciendo. Como que yo estoy doblando la línea azul, como fraccionándola para que la línea roja se acerque a la negra. ¿Ya? Pero no sé muy bien si mis datos quedaron bien o no. Los datos también. Así se ven las curvas de resistividad aparente. Ah, ya. Se parece a la de mi compañero, que le mostré delante. Y lo que estamos haciendo con la curva, la parte azul, digamos, es crear un modelo que me intente ver la resistividad aparente. Profe, ¿y esto se hace así con la manito, no? ¿Sí? Ya. De hecho, te sorprenderías. ¿Verdad? Los voy a unir a todos a la sesión. Ya, bacán. Ya. Marcelo, no le pegue a los perros. Entonces, quizás para cerrar un poquito esto que va a quedar abierto, es lo que estamos haciendo. Yo les pasé datos de un sondaje real. El programa calcula el factor geométrico por sí solo. Vamos a ver el tema de las fórmulas después porque parece que tuve una traspapelación con el nombre de las variables en los Excel. Y vamos a seguir usando este programa porque vamos a ponerle perfilaje eléctrico, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a seguir con esto y podríamos partir con el ajuste que ustedes hicieron. Lo que estamos haciendo es un modelo de capas que explique los datos observados. Porque cada capa va a tener una resistividad y el conjunto de capas me da una resistividad aparente. ¿Ya?
Así que están los datos hechos. Intenten ajustarlo y vamos a justificar cuántas capas. Había un grupo que tenía una capa de 75 centímetros y después pasaba una conductividad de 2000 metros, 2000 ohms. ¿Tiene sentido eso? Entonces, eso. Vamos a dejar hasta aquí. En verdad era para que aprendieran a usar el programa, que los vamos a seguir usando la próxima clase. La próxima clase vamos a ver un poquito de ley de Archie y vamos a seguir con perfilaje eléctrico, que es a este programa pasarle otro tipo de datos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Yo creo que varias igual, pero échale una vuelta a las capas que vayan creando, los datos que tienen. Eso, ya se cumplió. Si alguno o alguna aquí tiene alguna duda de sus papers, bienvenido sea.